Caribe somos, porque el Caribe nos une. Gustavo, el Caribe más que unirnos, en toda esta semana que viene, nos abraza. El Caribe nos abraza con el maestro Breleur en el Museo de Arte Moderno, donde abre su exposición el 24 de febrero, maestro de Martinica. Y nos abraza el 25 porque a las 4 de la tarde, todo el equipo de la exposición y la ética y la estética de Breleur estará en un conversatorio con el artista, las curadoras, el museógrafo, los mecenas, para compartir con el público cómo una exhibición tan excepcional es posible. Pero este Caribe nos abraza tanto y tanto, querido Gustavo, que hay que decir algo importantísimo. Claro que nos une y claro que nos abraza. Por eso te voy a pedir, Gustavo, que este programa esté lleno de música del Caribe. Te dejo a ti la libertad de ponerme música de Cassav, música de Alain Jean-Marie, ¿ok? De Mario Canons, ¿eh? De Edith Eiffel, ¿ok? De Xiomara Fortura. Vamos a hacer una unión de nuestras músicas en este programa. Y claro, yo voy a hablar justamente de turismo, lo que ofrece el Caribe en cuanto a turismo complementario. Voy a seguir con el tema, porque eso sí es sumamente importante, demasiado importante. Y claro, ¿cómo no mencionar la francofonía? Gustavo, un programa de 18 páginas. Cada embajada francófona con una programación nítida. Un ministerio de Asuntos Exteriores al día y entregado a través de la dirección regional para que todo el programa desde Cancillería llegue al país. Tú no te imaginas, Gustavo, cómo se han implicado las instituciones dominicanas, Cinemateca, ministerios, pero hasta clubes de lectura. Hay un club de lectura que va a hablar de Maryse Condé. En fin, francofonía abierta durante un mes a partir de su lanzamiento, 3 de marzo hasta finales de marzo. Contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio más francófona de este país, para que tú lo sepas. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Sí, señores, por el mar de las Antillas andan barcos de papel, andan sueños y andan también realidades. Y yo hoy quiero conmemorar la fuerza de toda la música que nos da el Caribe. Gustavo, quiero seguir con ese tema, porque no es un tema chiquito. ¿Tú sabes lo que es de ese tambor traído de África? Que los músicos caribeños hayan sabido tener, ¿verdad?, la implicación, la fusión de convertirlo en atabales para Dominicana, menores y mayores, o sino que te lo explique Eddie Sánchez. ¿Tú sabes lo que es haber traído la tambora dominicana de lado y lado, con palo y palo, o con mano y mano? El tambor no, le dicen la tambora.
¿Y por qué será la tambora? ¿Porque es gordita? ¿Porque es rellenita? ¿Porque es sutil? La tambora. Oh, y la conga de Puerto Rico y de Cuba. Y Ray Barreto en esa conga. Y Chichi Peralta en esos tambores y congas. ¿Eh? Entonces, pero nos quedamos ahí, claro que no. Porque todo el Caribe tiene un lenguaje. Es el sonido de un cuero. En el sentido inmediato de la palabra. Piel de animal. Que no empiecen aquí a pensar otra cosa. En el sonido de un cuero. Sacar tanto y tanto. Y hay que tener timbales. También en el sentido directo. Como Tito Puente. Y darle ahí. Y darle ahí. Oye, Gustavo, ¿tú sabes lo que es yo con 22 años en la Villette de París cuando vino Johnny Pacheco con Celia Cruz? Ese loco de Tito Puente dándole y dándole a esos timbales. Yo pensaba que los iba a romper. Y recuerdo yo en Puerto Rico, mi querido, una mañana temprana levantarme yo en San Juan. ¿Y a quién oigo yo? A Ray Barreto, en la fortaleza ya, ensayando frente al mar. Y yo pienso que estoy equivocada. Y le digo, Ray Barreto. Dice, él mismo. Digo yo, ¿y usted viene aquí siempre a ensayar? Dice, vengo a coger melodías, vengo a coger aires que después intento llevarlos a mis congas. Oye, eso. Entonces, cuando tú llegas también a Martinica y en el Belé, Belé es como una tertulia al aire libre debajo de un árbol ancestral, y oyes ese sonido del tambor llamando a los bailarines, a los que cuentan leyendas, a los que dicen décimas a su manera en creol martiniqués. Y cuando joven yo iba al Cenit de París y esos tambores del grupo Casab. Bueno, y si hablamos de Cuba, ahí es percusión mayor, ahí es percusión menor, ahí es música batalá, ritmo, porque el Caribe en su conjunto tiene un arte y una manera de convertir el ruido, el sonido, el eco de un tambor en una polirrítmica compartible que va desde lo ancestral a lo más contemporáneo. Y si así no fuera, ¿tú crees que Chick Corea podría ser gran cosa si no hubiese fusionado esos ritmos y esas músicas y esa locura de Chichi Peralta llevando los tambores del Caribe a las músicas polirrítmicas de Bahía de Brasil? ¿O tú crees que fuera posible que Willy Colón, Johnny Pacheco, cómo llamean por el ritmo del tambor, de la tambora? No hay guaguancó sin tambor. Entonces, pensemos en el Caribe como ese ruido lejano, 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 que desde un tambor de África, sabiéndolo o sin saber, se convirtió en atabales ancestrales que también los tienen en Haití para sus celebraciones sincréticas.
y que en Dominicana también tenemos para las fiestas del Espíritu Santo, para los congos de Villamella, para los gagás de La Ceja y de otros sitios. ¿Sí? De la percusión mayor a la percusión menor, el Caribe es un sonido refinado, matizado, sutil del eco del tambor. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, de Quisqueya al mundo. Y de Quisqueya al mundo nos podemos glorificar con las aperturas y las posibilidades que República Dominicana desde su tierra y su territorialidad permite al alcance del mundo. Porque el turismo en Dominicana no son solamente los casi 12 millones, es esa panoplia que hay cultural, donde aquí llegan, Gustavo, y se van al Museo de los Taínos, y ese es único. Ese Museo de los Taínos únicamente se merece que viajen a Dominicana y que viajen a Dominicana para ver esa colección. Pero de Quisqueya al mundo es también los festivales de danza, los festivales de teatro que tenemos en este país, abiertos a la universalidad. Porque si Quisqueya tiene algo, es abierta a la continentalidad y es abierta a la universalidad. Entonces, yo creo que no hay un caribeño que le guste viajar más a nivel internacional como al dominicano. Eso de estar de viaje montado en un avión les encanta. Pero es que de Quisqueya al mundo, o desde Quisqueya al mundo, tenemos el 24 de febrero la mayor exhibición de un artista maestro contemporáneo del Caribe, Breleur. Ahora mismo se está montando esa exhibición en el Museo de Arte Moderno, en 2 pisos, el sótano y la parte de arriba, con una instalación frontal impresionante, con un trabajo de recuperación, reutilización de las radio X de clínicas y hospitales nunca visto, y de una reflexión sobre vida, muerte, metáfora, poesía, a través del objeto artístico increíble. Pero esa exhibición que une a un artista que estuvo en París en la exhibición Paris Noir del Centro Beaubourg, lo une al Museo de Arte Moderno de República Dominicana, siendo y por ser el Museo de Arte Moderno de República Dominicana la institución más abierta a las artes contemporáneas a nivel universal. Y aquí viene Breleur. Y viene desde la isla Martinica con un mecenazgo de la Fundación Clément. Y ahí no es cualquier cosa. La Fundación Clément es una fundación que desde hace años invita a artistas y pensadores del Caribe contemporáneo. Yo practiqué en esa fundación el encuentro de Césaire con Picasso, donde me invitaron a dar una conferencia hace muchos años. Esa Fundación Clément, dirigida y adueñada por don Bernardo Ayot, es la fundación cuyas empresas de Carrefour están presentes aquí en el país, y no quiero hacer publicidad. Pues con esa dinámica de ese mecenazgo, Fundación Clément,
con la estructura y logística del Museo de Arte Moderno, tenemos el 24 la apertura a las 6:30 de la tarde de la exhibición antológica de Ernest Breuer, artista contemporáneo de Martinica, en el Museo de Arte Moderno. Y el 25, vuelvo y repito, a las 4 de la tarde, en presencia del artista y de todos los profesionales, curadores, mecenas, dirección del museo, un conversatorio sobre esa exhibición aquí en este museo. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Aquí estamos de par en par contigo, querido amigo de Caribe Somos. Pues hoy quisiera comentar la diversidad de independencias y sobre todo las características de la independencia dominicana que se va a celebrar el 27 de febrero. Toda independencia, querido Gustavo, tuvo el sello de lo que fue la metrópoli. ¿Me entiendes? España en el siglo XIX era una corona totalmente pobre, empobrecida, que no sabía a dónde iba a llegar ni lo que iba a hacer con sus colonias. Porque España supo llevarse muchas cosas, pero no supo qué hacer con ellas. España se interesó, se preocupó, ¿verdad?, por evangelizar. Pero no podemos decir que desarrollara un sistema económico, político, como lo hiciera Francia en sus colonias o Inglaterra, ¿verdad? Francia se despertó con Haití para hacer una sobre intensa explotación del índigo y de la caña a finales del siglo XVIII, convirtiendo Haití en un espacio de una intensa y cruel esclavitud. A España le interesó más evangelizar y tener relaciones de una esclavitud doméstica, ¿verdad? Más que una especie de boiling pot como lo hicieron los ingleses en Jamaica, etc. Ahora bien, hay que entender bien que vamos a celebrar la independencia de 1844, que indiscutiblemente es la independencia frente a una nación insular compartida en la isla que se independizó a partir de 1802 y que tuvo el tormento de querer reocupar esta parte. Pero lo que es totalmente apasionante es de cómo los dominicanos, Gustavo, esta parte, estaban enraizados en su lengua española, en su cultura latina, en su evangelio católico. Es decir, para mí es totalmente admirable de las raíces hispanas que se impusieron en República Dominicana, a veces olvidando también la multietnicidad, la multiculturalidad
Pero siempre digo, del otro lado, también radicalizaron una ubicación cultural africana sin conocer África, con el sermón del Bois Caïman, con una África sincrética, imaginada, imaginaria. Pero aquí de este lado, que queramos o no, la iglesia dio identidad. Los dominicos dieron identidad. Montesinos dio identidad. Entonces, mucha gente dice, no, porque los dominicanos se liberaron de otra colonia. No, los haitianos ya no eran colonia. Ya tenían su independencia con las características de la que fueron. Y lo que es inédito, ellos, que pretendían y han pretendido durante mucho tiempo dar lecciones de soberanía, quisieron someter a República Dominicana al lado español. ¿Ok? Entonces, quiero decir esto, Gustavo, para decir que esa independencia de 1844 es una independencia quizás frente a una metrópoli que será más tarde frente a España, pero es sobre todo una independencia para decir, estamos en la misma isla, pero tenemos otra soberanía cultural y la seguimos teniendo. Tenemos otra identidad y la seguimos defendiendo. Entonces, un 27 de febrero del siglo XXI tiene que ser un 27 de febrero para pensar la soberanía en términos de democracia, en términos de respeto, en términos de espiritualidad y de valores, porque fue por esos valores que se luchó. Y hoy día en el siglo XXI, más que una bandera, lo que cuenta es educación, democracia e identidad del siglo XXI con la responsabilidad ciudadana. Entonces yo digo, viva República Dominicana, viva el 27 de febrero y que vivan unos valores de una identidad que hispana sí, pero plural también, y que se abra la tolerancia del multiculturalismo sin caer en discriminaciones. Todos somos dominicanos. Ventana abierta. Ventana abierta al servicio cultural de la Embajada de Francia y de las instituciones francesas en su programa especial de celebrar la francofonía en este país. Y desde hoy les quiero informar que el viernes 6 habrá un cierre del taller Ballet Clásico en la Sala Dramática Palacio de Bellas Artes. ¿Y se creen ustedes que es poca cosa? Va a ser Cristian Emanuel de Martinica y Patricia Ortega de República Dominicana, que en el marco internacional de la mujer van a presentar signos particulares
a las 6 de la tarde. 2 eventos, uno en Bellas Artes y otro en la Alianza Francesa. Ahora bien, por favor, quisiera yo que tomen en cuenta también que el miércoles 11 habrá un concierto de música francesa y óigame bien, Gustavo, tú que eres músico, una donación de instrumentos al Conservatorio Nacional de Música en la sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música Santo Domingo. Entonces, quisiera también tomar en cuenta un tema que a mí me interesa mucho, y es que 19, 21 y 18 va a haber la mujer en la francofonía, en la Alianza Francesa, con presentaciones hechas por los estudiantes, y esto será miércoles y jueves de 4 de la tarde a 8:30 y los sábados de 9 a 1. ¿Ok? Ahora bien, y el viernes 27, por favor, tomen nota, porque eso se arrebata de gente y después no hay espacios. Serán viernes 27 de marzo los sabores francófonos en el Club Sirio Palestino. El año pasado no había donde respirar de tanta gente. Es a las 7 de la tarde el 27 en el Club Sirio Libanés, y por favor hay que comprar las entradas en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Pero miren, les voy a decir algo. Esto es capital, pero en Santiago ni se hable. El viernes 6 a las 6:30, película, La historia de Sulemán. En San Pedro de Macorís, el 7, Goliat, película. En los Altos de Chabón, La Reina Margot, con Isabel Adjani, bajo la dirección de Patrick Chéreau, en una coproducción de Francia, Italia y Alemania. Y el viernes 13, una de las películas que más me hicieron llorar siendo joven, con la Romy Schneider, una película de Claude Sautet, Les choses de la vie. El 13 en Chabón, y de nuevo el 14, la historia de Sulemán. Óigame, señores. ¿Y ustedes creen que Barahona se va a quedar atrás? Claro que no. En el Centro Cultural María Montés, el 14, El Faraón Salvaje. Cinemateca Dominicana, el 19, Goliat. El 20, Le Fil. En fin, yo no voy a seguir con esto. Lo que yo sí les digo, mis queridos oyentes, es que entren, por favor, que entren en el sitio web de la Embajada de Francia, http://www.ambafrance.org.do, y en Facebook busquen Ambassade de France en République Dominicaine, y también tienen el Instagram @Francia en Repdom, ¿ok? Pero sobre todo en el internet tienen una selección de películas, de sabores, de reflexión y de pensamiento lanzado por la Embajada de Francia en República Dominicana, con todas sus instituciones nacionales a nivel territorial, y de la Alianza Francesa también verán su propia
programación. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Amigos, la cultura podría parecer una palabra abstrata, podría parecer una palabra vaga. Lo que pasa es que hablar de cultura en el siglo XXI, hay que aceptar que tenemos que hablar de diversidad cultural y de multiculturalismo. Y eso hace una multiplicación, una suma, que es la cultura. La cultura no es un eje único ni exclusivo. Mi querido Gustavo, una cosa es multiculturalismo, diversidad cultural, que es incuestionable, porque dime tú, ¿quién va a negar que en las Américas no hay cultura si no se toman en cuenta los nativos? ¿Quién va a negar que en las Américas no hay cultura si no se toman en cuenta a los afroamericanos? ¿Quién va a negar que no hay cultura si no se toma en cuenta los descendientes sajones de Inglaterra, colonizadores de las Américas, ¿verdad? Sajonas. Y si no se toma en cuenta toda la movilización migratoria de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y que toda esa historia de la humanidad movible, del ser humano movible, como decía Paul Rivet, que desde la isla de Pascua hasta el estrecho de Bering, la cultura es una fila humana inacabada. Entonces, pero otra cosa es la convivencia. Cómo convivir con las culturas múltiples y cómo convivir con la diversidad. ¿Cómo convivir sabiendo que todos somos un ser humano? Que tú seas blanco, negro, asiático, la sangre que corre en tus venas es roja y el corazón es el mismo. Entonces, multilingüismo, diversidad lingüística, multietnias, diversidad étnica. ¿Cómo? ¿Cómo? Es posible. Tiene que ser posible. Es decir, si tú tomas en cuenta, por ejemplo, países como la isla Mauricio, que es un paisito en el Océano Índico, una islita de 1,5 millones, casi 2 millones de habitantes. Ahí tienes 17 lenguas, 17 religiones, 17 culturas y se convive. Y tú te levantas
una madrugada y tú oyes del minaret el sheik árabe llamando a la oración, y tú sigues caminando y tú vas a ver en las calles de Port Louis los Hare Krishna caminando, y tú vas a Maibur y vas a ver a las viejitas con su Biblia yendo a la iglesia. El desafío es la convivencia. ¿Y dónde se aprende a convivir? Gustavo, eso se aprende en las escuelas desde la maternal. Te doy un ejemplo. Cuando yo iba a la escuela pública francesa, ¿verdad? Tú has oído hablar de los crepes. La maestra, tú sabes a los niños cómo les gusta poner la mano en la harina. Hacíamos la masa. Y después la maestra sacaba una parte en otro y sacaba una parte en otro y dejaba lo que iba a ser para las crepes. De otro lado lo que iba a ser un Johnny cake. De otro lado lo que iba a ser un dumpling. Y los niños que eran o antillanos, que sabían del famoso Johnny cake, o que eran africanos, o los asiáticos del dumpling, los franceses del crepe, los judíos del pan blanco, el pan azim, ¿ok? Y los niños árabes, ¿tuviste ese pan de falafel? Doble cara. Yo hacía eso con 4 años, Gustavo. Y era en un tallercito de cocina tomar conciencia en un detalle así. ¿Me doy a entender? Y eso hay que enseñarlo desde la niñez. La convivencia de las diferencias. Entonces, cuando tú lees a una Toni Morrison, cuando tú lees a un Philip Roth, claro que sí, que estás leyendo autores estadounidenses. Pero mira, ¿unidense de qué? La literatura los une, pero las historias con H minúscula los completa. Toni Morrison aporta en sus letras la memoria afrocaribeña. Philip Roth la memoria semita crítica. ¿Me doy a entender? Julia Álvarez la memoria caribeña. Jamaica Kincaid la memoria de Barbados. Y todo eso es la diferencia de la convivencia. Entonces, esta rienda suelta, Gustavo, la estoy dando para que definitivamente volvamos a aprender a convivir. Convivir es vivir con alguien. Convivir. Convivir es más importante que vivir. Tú no puedes vivir bien si tú no sabes convivir. Entonces, el multiculturalismo es lo que hace de una nación su diversidad. ¿O tú crees que en España es fácil o fue fácil llegar a una democracia autonómica? En España tú tienes que saber de la jota aragonesa, del fandango y de la chistera vasca, de la gaita gallega, de las castañuelas andaluzas, de la copla extremeña. Y ahí está. Y los españoles para construir democracia han tenido que aprender a convivir, mi querido Gustavo. Cuando yo era niña, Gustavo, en una guaguita que yo iba con mi abuela
de una ciudad de Guipúzcoa que se llama Hondarribia, antes era Fuenterrabía, a Irún. Mi abuela hablando vasco con su hijo y un guardia civil con un culetazo de fusil la mandó a bajarse por hablar vasco. Pero ahora tú tienes que aprender vasco para vivir en... Entonces todo eso fue el proceso del aprendizaje de la convivencia. Entonces, queridos amigos, me recuerdo de un eslogan de Antonio Guzmán: conoce tu país primero. No viajes tanto a ver cosas diferentes, las tienes aquí. ¿O tú crees que aquí tú no tienes una comunidad siro-libanesa, una comunidad asiática, una comunidad afrodescendiente de Samaná, una comunidad haitiana dominicana, una comunidad española, italiana, etcétera y etcétera? Aprende a convivir, porque la convivencia es aprender a compartir las culturas. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Queridos amigos, en varios distritos del Ministerio de Educación, las escuelas, los liceos, han tenido muy buena idea de abrir la francofonía a los países. Y he visto en el programa que hay muchas escuelas que van a hablar de Camerún, otros que van a hablar de Vietnam, otros que van a hablar de Senegal, otros que van a hablar del Congo, otros que van a hablar de Quebec, de Suiza. Porque la francofonía es, justamente ya que hemos hablado del multiculturalismo, es el mismo multiculturalismo. Mira, Gustavo, hasta de Luisiana. ¿Tú sabes lo que es que tú vayas a Luisiana y que en el norte de Lafayette te encuentres con los descendientes de los acadios que tuvieron que bajar de Quebec cuando fueron colonizados por los ingleses, siendo esas tierras francesas? Tuvieron que bajar todo el Mississippi hasta llegar e instalarse en Luisiana. Esos acadios hablan con su acento acadio un francés que se parece al francés del siglo XVII. Y encontrarme yo en las parroquias, porque son católicos, de esos americanos luisaneses de Luisiana, que alrededor de la parroquia tienen propiedades chiquitas donde ellos cultivan, óyeme bien, como lo cultivan en Francia, en Bretaña, o lo cultivan en Vendée y en Normandía, repollo, puerros, patatas, y te hacen una especie de sancocho, gombó, con una mezcla de todo. Y vas a una iglesia, a una parroquia, y te cantan y te hacen misa con un acento francés del siglo XVII, del campo, que es increíble. Eso es francofonía. Pero, si tú vas, por ejemplo, a Vietnam, Vietnam tiene una pequeña comunidad francófila y francófona, porque Vietnam y Camboya fueron colonias francesas, Gustavo. Entonces dime tú, la cultura Asia del Este, cambodiana, laosiana del Laos o vietnamita, otro abanico más de diversidad.
Y ahí tú conoces ciudades que fueron las ciudades que recorrió la Gran Premio Goncourt Marguerite Duras, que se crió ahí en Vietnam y que regresó a Francia con 18 años. Y que toda la novela, el amante, el amant, tiene el decorado de Vietnam. Pero si tú vas a África, uno de los mayores poetas de lengua francesa de principios del siglo XX, ¿verdad? Con el poemario Éthiopique, es Leopoldo Sédar Senghor, presidente por 3 veces de Senegal, padre de la independencia de Senegal, pero que aún con la independencia no dejó de respetar la lengua francesa. Y si vas al Congo, un autor dramaturgo inolvidable, Chikaya Utansi, pero también un político independentista inolvidable, Patricio Lumumba. ¡Ja! Eso no es poca cosa. Y si vas al norte de África, Argelia, Marruecos, Argelia, Albert Camus, como dicen ustedes, Premio Nobel de Literatura del 57, que nos deja la novela El extranjero. Si vas a Marruecos, Tahar Ben Jelloun. Es decir, lo que quiero que se entienda, Gustavo, es que la francofonía es justamente multiculturalismo, diversidad cultural, y quiero que se entienda que República Dominicana pertenece a ese mundo y que la dominicanidad le está dando a la francofonía una clave especial y única. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Fíjense, queridos amigos, a mí me encantó que se hablara, ¿verdad?, de turismo complementario, y lo he comentado ya en este programa en varias ocasiones. Para mí, el turismo complementario puede tener un acierto francófono. Y te iba a decir por qué, Gustavo. Estamos a 1:30 de la isla Guadalupe. Estamos a 2 horas de la isla Martinica. Y son islas que ofrecen una calidad de vida excepcional, que viene a completar la calidad de vida dominicana. Tienen playas maravillosas. Si tú vas a Martinica y vas a la playa del Diamante, es una maravilla. Si vas a Guadalupe, puedes ir a la playa del Gosier, ¿ok? Y después tienen la montaña pelada, la montaña Pelé, ¿verdad? Y tienen también montañas en Guadalupe y en Martinica, y tienen muchos cerros que son una auténtica maravilla. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo que ese ferry que va para Puerto Rico, ¿y por qué no tenemos un ferry que vaya a las islas francófonas? Y no hubiese por aquí un empresario que se atreviera. Mira, Gustavo, tú vas a Guadalupe y tú vas a Martinica, y si quieres, tú puedes hablar francés y practicas tu francés, y tienes un acceso a una gran diversidad culinaria. Tienes una ecología extraordinaria entre tierra y mar. Entonces, yo creo que es hora de entender, Gustavo, que no puede haber turismo abierto sin turismo complementario. Y yo aconsejo a los dominicanos que busquen cómo ir a Guadalupe, cómo ir a Martinica. Hay un vuelo que va directo.
Ok, se pagan euros, pero tampoco son precios del otro mundo. Y van a disfrutar de la comida creol y de la comida francesa y del producto francés, pero también de esas culturas. Mire, Guadalupe, Martinica tienen festivales de música, festivales de teatro, centros de arte como la Fundación Clemen en Martinica, como el Memorial Acto en Guadalupe. Es decir, que yo creo, Gustavo, que debido a las posibilidades de transportación que tiene República Dominicana tiene que tener la idea de tomar la rienda del turismo complementario y ser la principal isla que complementa su propuesta turística con la región. ¿Entiendes? Eso yo creo. Así que manos a la obra si hay algún empresario que quiera invertir. Contigo, Delia Blanco.